Clásico siempre fue el sinónimo del caos, un partido donde la lógica no entraba, donde el alma pesaba más que el momento, donde lo racional dejaba de importar. Pero algo cambió, porque durante el último año el Clásico dejó de ser una moneda al aire, dejó de ser imprevisible y empezó a contar siempre la misma historia. Un Barça ordenado, un Barça valiente, un Barça que sabía exactamente qué hacer con el balón y qué hacer sin él. Y al otro lado un Real Madrid incómodo, persiguiendo sombras, llegando tarde a los duelos, mirando al banquillo en busca de respuestas que no llegaban. No fue una derrota, no fueron dos, fue una secuencia, una repetición constante de la misma escena. Goleadas en el Bernabéu, finales perdidas, ligas decididas y supercopas levantadas delante de su eterno rival. Esta historia cuenta cómo una idea futbolística empezó a dominar al club más poderoso del mundo, sobre cómo Hansi Flick entendió al Real Madrid mejor de lo que el propio Real Madrid se entendió a sí mismo, y sobre cómo durante un año entero el Clásico dejó de ser una batalla y se convirtió en una humillación constante. Octubre de 2024. Un Barça en reconstrucción bajo la batuta del recién llegado Hansi Flick llegó al Santiago Bernabéu con más ambición que esperanza, y el resultado fue devastador. 0-4. Fue una declaración de intenciones, un golpe tremendo sobre la mesa. El Real Madrid venía de ser campeón de Liga y Champions en la temporada anterior, con la consolidación de figuras como Jude Bellingham y Vinicius Jr. y con la llegada en verano de Kylian Mbappé. Pero por dentro también llegaba con dudas tácticas y problemas en el ataque estático y la transición defensiva. El Barça había apostado por un proyecto nuevo con Flick, mezclando juventud e inteligencia táctica con experiencia, y el arranque había sido totalmente espectacular. Volvían a ser ese Barça que hace no tanto había dominado España. El Bernabéu esperaba un choque igualado por el liderato, pero lo que recibió fue un baño futbolístico. Y es que después de una primera parte muy igualada, en la segunda no hubo color. Lewandowski abrió el marcador con un doblete espectacular, y cuando el Madrid intentó buscar respuestas, los culés remataron el partido. Un golazo de Lamine Yamal y otro de Rafinha sellaron una noche inolvidable. Ese 0-4 no fue producto del azar o de una mala tarde blanca. Fue el resultado de una estrategia superior. Presión alta organizada, salida limpia desde atrás, transiciones rápidas y, lo más importante, un contundente golpe psicológico. No fue solo que el Barça marcara 4 goles, fue que el Real Madrid ni siquiera tuvo opciones de competir. La afición lo sintió, los jugadores lo sintieron y el mundo del fútbol también. A partir de ese momento, el Clásico dejó de ser imprevisible. Ya no era el partido en el que el Madrid podía recuperarse. Era el partido en que el Barça empezó a imponer su guión. Y aunque el fútbol siempre tiene sus curvas, esa noche fue el primer capítulo de una historia que no se resolvería en un solo partido. Fue el día en el que el Bernabéu se dio cuenta de que el Barça de Flick no venía de paseo, venía a ganar, y a ganar con autoridad. Enero de 2025, Arabia Saudí. Final de la Supercopa de España, primer título de la temporada en juego, y una oportunidad perfecta para comprobar si lo del Bernabéu había sido un accidente o el inicio de algo mucho más serio. El 0-4 todavía dolía. El Real Madrid llegó a la final con sed de venganza, con Mbappé ya más integrado y con la sensación de que una final era el lugar ideal para recuperar el terreno perdido. El Barça, en cambio, llegaba con algo distinto, no con ansiedad, no con miedo, llegaba con convicción. Aún así, fueron los blancos los que se adelantaron en el marcador, gracias a un gol de su nuevo futbolista estrella. Pero a partir de ahí, el guión del último Clásico se volvió a repetir. Un Barça espléndido, preciso, motivado y arrollador. Lamine Yamal volvió a hacer una genialidad de las suyas. Lewandowski no falló desde el punto de penalti y Rafinha marcó un doblete y asistió a Balde para
confirmar una remontada espectacular, de 1-0 a 1-5 en menos de una hora de juego. La expulsión de Chesney y el posterior gol de Rodrigo dieron esperanza, pero ni con un hombre más el Madrid dio la sensación de tener control. Ni siquiera cuando el partido se volvió caótico cambió la jerarquía. Cada posesión culé fue una amenaza. Cada pérdida blanca, una invitación al castigo. El Barça supo cuándo acelerar y cuándo enfriar una final que se le había puesto de cara demasiado pronto. Y el pitido final no solo cerró el partido, cerró un debate. El 2-5 no fue una casualidad, fue una repetición ampliada del 0-4, con más tensión y con un título en juego. 2 clásicos en 3 meses, 2 escenarios distintos y 2 humillaciones incontestables. El Madrid había probado distintos planes, distintas tácticas, distintos nombres, y el resultado había sido el mismo. El Barça levantó la Supercopa, pero lo más importante no fue el trofeo, fue el mensaje. No habían sido 2 días de inspiración, había sido un repaso de estructura, de idea y de lectura táctica. Y con esa final, Hansi Flick no solo ganó su primer título con el Barça, se hizo con la certeza de que sabía exactamente cómo hacerle daño al Real Madrid. 2-2, y la sensación cada vez más clara. Esto ya no era una rivalidad equilibrada, sino una dinámica que empezaba a inclinarse de forma irreversible. Abril de 2025, final de la Copa del Rey. Otra vez un clásico con un título en juego. Un partido que históricamente siempre había sido territorio del Real Madrid, más cómodo en finales largas, en partidos emocionales, en ambientes donde la épica pesa más que el fútbol, y el contexto lo hacía más peligroso todavía. El Barça llegaba mejor, más trabajado, más reconocible, pero también con la presión de haber ganado los 2 clásicos anteriores, la presión de ser el claro favorito. El Real Madrid llegaba herido, golpeado en el orgullo, con la necesidad urgente de demostrar que aún podía competirle de verdad al Barça de Flick. Y qué mejor forma de hacerlo que robándoles un título. Desde el inicio el partido fue distinto a los anteriores, más igualado, más tenso, más cargado de nervios. El Madrid salió agresivo, vertical, buscando un partido largo, incómodo. El Barça aceptó el reto, pero sin traicionar su idea. Se adelantó con una obra de arte de Pedri, pero no controló tanto como en los encuentros anteriores. No fue capaz de separarse de los de Ancelotti. Y eso contra el Madrid siempre lo pagas caro. Mbappé puso el 1-1 con un golazo de falta, y minutos después Tchouaméni empujó un enorme centro de Arda Güler para remontar el partido a 15 del final. Por primera vez el Barça tenía que remar de verdad, pero ahí apareció algo impropio de un equipo jovencísimo. No pánico, no prisas, no desorden. Apareció madurez. Lamine se inventó un pase al alcance de muy pocos, y Ferran confirmó su temporada de redención con un gol en el momento más importante. 2-2, y nos íbamos a la prórroga. Minuto 116. Íñigo Martínez pierde el balón cerca del área rival. Modric pase hacia el centro. Brahim espera, pero Koundé anticipa, remata y anota. 3-2. Otra vez campeones. El Madrid empujó. Estuvo mucho mejor que en los cruces anteriores, pero el Barça no se encogió. Remontó, sufrió y fue campeón. Los de Flick levantaron la Copa del Rey, su segundo título de la temporada y su tercer clásico consecutivo ganado. El Madrid había probado todo, pero nada parecía funcionar. El 0-4 fue impresionante, el 2-5 fue la confirmación de la superioridad y el 3-2 fue una sentencia emocional, porque a partir de esa noche el relato cambió por completo. 3 clásicos, 3 victorias, 3 contextos distintos y una misma conclusión. Hansi Flick no solo había construido un equipo dominante,
había construido un equipo indestructible mentalmente, y cuando le quitas la épica al Real Madrid, le quitas una parte esencial de su identidad. Mayo de 2025. Montjuic. La liga estaba en su tramo final. La tensión por el título era absoluta. El Barça y el Real Madrid llegaban a este clásico con más que 3 puntos en juego. Los blancos necesitaban ganar para mantenerse vivos. Los blaugranas sabían que una victoria casi aseguraba el campeonato, y el partido arrancó como absolutamente nadie pensaba que iba a arrancar. Minuto 5. Penalti convertido por el 9 madridista. Minuto 14. Otra vez Mbappé solo frente a la portería culé. Y otra vez gol. Pero este Barça no era el equipo de años anteriores que se quedaba petrificado. Este Barça contaba con una mentalidad y un fútbol completamente admirables. Eric García recortó distancias en el minuto 19. Lamine Yamal igualó en el 32 con una definición precisa al segundo palo. Y entonces llegó Rafinha. Primero en el 34 y luego otra vez al borde del descanso para dejar el marcador en 4-2 antes del intermedio. Montjuic estalló, y no era simplemente la remontada, era el argumento futbolístico completo. Reacción, talento, pausa y resiliencia. Era la síntesis perfecta de lo que este Barça había sido capaz de construir a lo largo de la temporada. Pero el Real Madrid, lejos de rendirse, volvió a meterse en el partido tras el descanso. Mbappé completó su hat-trick en el minuto 70, pero igual que en la final del Mundial, no fue suficiente. El Barça volvió a sufrir, volvió a estar a punto de ceder, pero volvió a ganar por cuarta vez en la misma temporada. Fue una bofetada, un golpe directo al orgullo madridista, una victoria que valía una liga. Cuando el árbitro pitó el final, el panorama era evidente. Un Fútbol Club Barcelona que llevaba meses creciendo, y un Real Madrid que veía alejarse su última posibilidad de título. El Barça había conseguido un triplete nacional y había ganado cada uno de sus trofeos en las narices de su eterno rival. Ese 4-3 fue la prueba final de que en la 24-25 la narrativa del clásico había cambiado para siempre, porque el Madrid estuvo cerca, asustó, pero no pudo vencer a un equipo que hace un año parecía destruido. Y así, con Montjuic aún temblando, el clásico se despidió por un tiempo. No volverían a verse hasta la temporada siguiente, y cuando lo hicieran, en el banquillo blanco ya habría un rostro nuevo, dispuesto a, por fin, tumbar el dominio del conjunto catalán. Octubre de 2025. Santiago Bernabéu. El primer clásico de la temporada, el momento en que la historia escrita durante el año anterior se enfrentaría a una posibilidad real de cambio, porque hasta ese instante el Barça había dominado sin discusión. 4 clásicos consecutivos ganados. Pero el fútbol nunca se queda quieto, ni las narrativas se mantienen por siempre. Y en ese clásico el escenario estaba lleno de simbolismo. Hansi Flick no podía sentarse en el banquillo por sanción. Xabi Alonso, por su parte, vivía su primer gran examen ante el eterno rival. El Madrid venía como líder, con necesidad de reaccionar a las derrotas del curso pasado, y con el hambre de volver a sentirse poderoso. Desde el pitido inicial, el partido fue un choque crudo de intenciones. El Madrid apretó arriba, presionando cada salida del Barça. Los culés buscaron control, pero se encontraron con un rival más intenso, más profundo y más acertado. En el minuto 22, Kylian Mbappé aprovechó un magnífico pase de Bellingham para de nuevo poner a su equipo por delante, pero el Barça reaccionó, no se dejó caer, y en el 38 Fermín López culminó una gran acción de Rashford para empatar el partido. Pero apenas 5 minutos después, antes de que la primera parte expirara,
apareció Jude Bellingham. El inglés, en una de sus mejores actuaciones este curso, recogió un balón que se paseaba por el área pequeña y colocó el 2-1. La segunda parte fue una batalla física. El Barça dominó la posesión, pero se encontró con una gran defensa madridista. El Bernabéu empujó, Xabi Alonso ajustó, y el reloj empezó a convertirse en aliado del conjunto blanco. No hubo más goles, y aunque todavía estábamos en octubre, el peso de ese resultado era indudable. No fue una goleada ni un dominio absoluto, pero sí la ruptura de una racha. La primera vez que, tras meses de supremacía blaugrana, el Madrid volvió a ganar un clásico, y al marcharse del Bernabéu, ambos equipos sabían algo. La narrativa había cambiado otra vez, porque en el fútbol la historia se reescribe constantemente. Enero de 2026, otra vez Arabia Saudí, otra vez una final, otra vez Barça y Real Madrid frente a frente, pero esta vez el contexto era distinto. El Madrid ya había respondido, había roto la racha. Había demostrado que con Xabi Alonso el clásico volvía a ser una guerra abierta, y el Barça llegaba con algo nuevo que proteger, su título de campeón. El partido empezó con calma, como si fuera una guerra que reservaba sus golpes para más adelante, pero no tardaron demasiado en llegar. El primer tanto fue de Rafinha, que después de un fallo muy duro en la jugada anterior encontró espacios, encaró y abrió el marcador con un remate pegado al palo. Y lo que vino después fue una explosión de locura en apenas minutos. Vinicius recogió el balón en el centro del campo y, tras una carrera, un caño, un recorte y un remate espectaculares, puso el 1-1. Los culés no se achantaron, y Lewandowski pocos instantes después recogió un pase preciso y restauró la ventaja culé con una definición magistral. Pero la locura no había terminado. Segundos después, Gonzalo García igualó el choque para llevar la final al descanso con todo por decidir. La segunda parte fue mucho más tranquila. Ambos equipos buscaron el golpe que rompiera el partido. Y otra vez apareció Rafinha, que con su característica insistencia y un poquito de suerte volvía a darle la ventaja al Barça. Pero la tensión siguió hasta el final. Cuando todo parecía definido, Frenkie de Jong vio la roja en el 91 tras una fea entrada, y con un hombre más el Real Madrid tuvo una ocasión difícil de mejorar, que Álvaro Carreras tiró a las manos de Joan García. Y sí, el Barça lo había vuelto a hacer. Otro título levantado, otra final ganada, otra noche grande decidida a favor del mismo lado. Pero la victoria culé no solo ha decidido un título, ha cambiado todo lo que resta de temporada. Porque al día siguiente el Real Madrid y Xabi Alonso anunciaron lo inevitable: fin del camino, rescisión de mutuo acuerdo. La derrota en la final no fue la única causa, pero fue el detonante. Un vestuario tensionado, jerarquías difíciles de sostener. Xavi llegó para cambiar el rumbo, para competirle a Flick, para devolverle el control al Real Madrid. Pero el clásico volvió a dictar sentencia. Y así, en apenas un año, el Barça de Hansi Flick ha echado a Ancelotti y también a su sucesor. Y aquí, por ahora, termina esta historia, porque esta rivalidad no se ha apagado, se ha transformado. El Barça de Flick sigue dominando, y el nuevo Madrid de Arbeloa deberá volver a intentar hacerle frente, porque saben que volverán a cruzarse, una vez o varias, en Liga, en Copa, quizá en Europa, y como casi siempre, con títulos en juego. Salvo sorpresa, volverán a competir por todo, y cuando lo hagan ya no habrá pasado ni futuro que valga. Solo 90 minutos, 11 contra 11, y la certeza de que el clásico ha vuelto a ser el centro del mundo.